Bueno, en esta oportunidad nos interesa conocer la magnitud de la fuerza resultante y el punto de la aplicación de esta fuerza sobre esta superficie, la cual es de geometría circular, la cual está sobre una superficie inclinada a 30 grados. También nos dicen de que esta compuerta se encuentra ubicada en la mitad de la superficie inclinada, es decir, sobre esta dimensión en toda la mitad. Por este lado tenemos que la dimensión total es de 1.5 metros. Tenemos que la distancia vertical de la superficie donde el inicio de la compuerta inclinada, de la superficie inclinada, es de 0.45 metros y de la parte final de la superficie inclinada hasta la base tenemos 30 centímetros. Entonces, la fuerza resultante, como bien ya sabemos, está dada por el producto de la presión en el centroide de la compuerta multiplicada por el área de esta compuerta, que a su vez esta presión en este centroide estaría dada por el peso específico del fluido multiplicada por la altura o la profundidad a la cual estaría este centroide, multiplicada por su área. También tenemos de que el fluido es una sustancia con una densidad relativa de 0.85. Entonces, para encontrar esta distancia que nos interesa, que sería la profundidad, la distancia vertical al centroide, analizamos esta superficie inclinada, por lo cual tendríamos que si todo esto es de magnitud 1.5 metros, tenemos que en la superficie es de 0.45 y en la parte inferior de 0.3, nos quedaría que la distancia vertical de la superficie inclinada sería de 0.75 metros. Para ello, necesitaríamos encontrar cuál sería la distancia total de la superficie inclinada, con lo cual entonces analizaríamos mediante ángulos internos y externos cuánto valdría esta dimensión, la cual denoté como L. Entonces usamos la relación trigonométrica del coseno, en la cual nos dice que para el coseno de un ángulo, en este caso de 30 grados, estaría dado por el cateto adyacente, que es 0.75, sobre la hipotenusa, la cual la denoté como L. Entonces, realizando el despeje, tendríamos de que L sería igual a esta distancia de 0.75 sobre el coseno de 30, dándome como resultado 0.866 metros, que sería entonces toda esta dimensión de la superficie inclinada. Pero como me dicen de que está ubicada la compuerta en la mitad de esta dimensión, entonces al sacarle la mitad encontramos que es de 0.433 metros. Haciendo de nuevo el análisis para el ángulo de la inclinación que tiene la superficie, encontraríamos de nuevo con la relación del coseno que esta distancia vertical X sería de 0.375 metros. Teniendo esa distancia más los 0.45 que hay desde el inicio de la superficie inclinada hasta la superficie, tendríamos de que la altura o profundidad al centroide de la compuerta estaría por esta distancia más el valor que habíamos calculado, dándonos como resultado 0.825. Ya con esto podemos entonces realizar el cálculo para encontrar nuestra fuerza resultante, que está entonces por el producto del peso específico del fluido, la altura o profundidad del centroide y el área de la compuerta. Entonces, el peso específico del fluido está dado por su densidad relativa, por el peso específico del agua, por la distancia al centroide, por el área de la compuerta. Como es circular, entonces tenemos el área de un círculo que es pi cuarto por el diámetro al cuadrado, dándonos como resultado que la fuerza resultante es de 1.09 kilonewtons. Continuamos entonces con
la distancia vertical o el punto de aplicación, la distancia inclinada, perdón, del punto de aplicación de esta fuerza, entonces está dada por la distancia al centroide de la compuerta más el momento de inercia de esta compuerta sobre el producto de la distancia a este centroide multiplicada por el área de la compuerta. Si bien tenemos entonces que el momento de inercia de una circunferencia es pi 64avos de su diámetro a la 4, ya tendríamos entonces cómo calcular la distancia del centro de presiones. Entonces, esta distancia la tendríamos entonces partiendo de que ya tenemos la altura o profundidad del centroide, por lo cual esta distancia entonces la tendríamos mediante la relación del coseno, es decir, afectándolo por el ángulo de la inclinación que ya tenemos. Entonces, lo cual nos da que esta distancia es la profundidad vertical y afectada por su ángulo. Por lo tanto, entonces la distancia al centro de presión estaría dada por mi distancia al centroide más mi momento de inercia sobre el producto de la distancia al centroide multiplicada por el área de la compuerta, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, dándonos como resultado de que la distancia al centro de presiones es de 966 milímetros.